Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y que va a estar en acorde con lo que es el estudio de la lección que estuvimos viendo en esta semana, y es el santuario. Luz desde el santuario. Y tenemos algunas luces aquí presentes. Gloria a Dios. Pero más allá de eso, vemos en el santuario, al decir una luz, es ver una esperanza, es ver un brillo de algo mejor, un porvenir de algo que vendrá más adelante, mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Amén, gloria al Señor. Y alumbra el camino, me gusta. Es que la luz es símbolo de Cristo. Donde llega a Él, la oscuridad se disipa y quedamos en plena luz. Me gustaría comenzar con un himno, una alabanza. Día grande viene. Así que vamos a estar en pie para entonar este himno. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas visto al fallo del gran tribunal. Ya hayas visto al tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando ir pecadores nos conozco, pues dirá, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas visto al fallo del gran tribunal. Ya hayas visto al tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas visto al fallo del gran tribunal. Ya hayas visto al tribunal. La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Mucha enseñanza tenemos allí en cuanto al santuario. Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Alabado sea el Señor. Vamos a estar de rodillas para tener la oración. Padre excelso, Padre victorioso, en esta hora nos dirigimos ante ti con sumo gozo, alabanza y adoración en nuestros labios, porque meditamos en tu hermosa salvación y solamente podemos exclamar aleluya, gloria a Dios. Gracias por tantas cosas que nos has dado. Hoy en día nos sostienes y nos das vida. Hoy en día dependemos de ti, nos fortaleces, eres nuestra esperanza y eres nuestra paz. Gracias, Señor, porque nos trajiste a tu casa, a tu templo en este día sábado, en tu día santo en el cual nos podemos gozar y podemos disfrutar. En esta hora pedimos tu presencia, Dios, en este lugar.
lleva palabra poderosa al corazón. Que el mensaje del santuario nos vivifique, nos edifique y nos conduzca a un porvenir mejor por tu gracia. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Muy bien. Para no interrumpir el tema del santuario, pues me gustaría de inmediato introducirlos a lo que es el informe misionero. Vamos a ver qué ha estado pasando en otros países, cómo la obra del Señor va avanzando y el Evangelio. Veremos a continuación. Bienvenidos al relato del informe misionero para el sábado 25 de mayo del 2024, titulado Marcando números al azar. Lo que Liu Bob más deseaba era poder compartir su amor por Jesús en Armenia, su país de residencia. Pero ¿cómo podría hacerlo? Una amiga le sugirió que lo hiciera por teléfono. Corría el año 1995 en la antigua República Soviética. Era una época anterior a los teléfonos celulares, así que tendría que llamar a través de un teléfono fijo. Liu Bob nunca había hablado con extraños por teléfono. La idea la asustaba y no sabía por dónde empezar. Durante 7 días oró para que Dios le revelara si era su voluntad que predicara de su amor por teléfono. Mientras oraba, crecía lentamente en su corazón el deseo de hablar con desconocidos. Al 7º día oró: Señor, muéstrame a qué número debo llamar. Entonces marcó un número al azar. Hola, le dijo el desconocido. Quiero estudiar la Biblia contigo. Tanto la respuesta que obtuvo a esa llamada como las que siguieron después no fueron nada alentadoras. Algunas de las personas que contestaron al teléfono se molestaron. Otras escucharon atentamente, pero rechazaron los estudios bíblicos. Entonces, una señora llamada Olga contestó la llamada de Liu Bob y accedió a recibir los estudios bíblicos. Olga disfrutaba de las llamadas telefónicas y las dos mujeres empezaron a hablar con regularidad. Durante una conversación, Olga mencionó que su suegra era anciana, estaba muy enferma y no era cristiana. Ve a ver a tu suegra, le dijo Liu Bob. Háblale de Jesús, pídele que acepte a Jesús como su salvador personal. Cuando Liu Bob volvió a llamar unos días después, Olga le dijo que su suegra había fallecido, pero que ella tenía esperanza. El mismo día que hablamos fui a verla y le hablé de Jesús. Le dijo a Liu Bob. Ella aceptó a Jesús como su salvador personal y le pidió que perdonara sus pecados. Esa misma noche falleció. 2 años más tarde, Olga entregó su corazón a Jesús y se bautizó junto a otro pariente. Liu Bob estaba encantada. 3 personas, Olga, la suegra de ella y otro pariente, habían sido ganados para Cristo por teléfono. Liu Bob siguió haciendo llamadas. Una de las personas que un día Liu Bob llamó comenzó a llorar desde el momento en que Liu Bob mencionó a Dios. Tengo una hija que no está nada bien, dijo la voz sollozante. Tiene epilepsia y ha perdido toda la esperanza. Puede hablar con ella si quiere. Antes de que Liu Bob pudiera responder, la madre le pasó al teléfono a su hija, de 23 años, llamada Aya. Liu Bob habló, pero ella no respondió. El teléfono se quedó en silencio al otro lado. Liu Bob no estaba acostumbrada a los monólogos telefónicos, así que oró pidiendo ayuda a Dios. Cuando llamó la siguiente vez, Liu Bob le dijo a Aya que estaba leyendo primeros escritos de Elena G. de White y que estaba disfrutando de la descripción que ella hace en ese libro de la Tierra Nueva. Aya permaneció en silencio. Entonces Liu Bob recordó un popular dibujo animado de la época en el que también aparecía un hermoso jardín. ¿Te acuerdas de ese dibujo animado?, le preguntó. Una risa estalló al otro lado. Liu Bob se sorprendió. Era el primer sonido que Aya había pronunciado. «¿Sabes reírte?», exclamó. «Imagina
que Dios nos ha preparado un jardín aún más hermoso que el del dibujo animado. Liu Bob siguió hablando de la Tierra Nueva. Entonces oyó un clic en la línea y el sonido de la voz de una mujer. «Disculpa», dijo la mujer, «llevo mucho rato escuchándote. Lo que dices es muy interesante». Aya rió a carcajadas. Palabras de alegría brotaron de su boca. Estaba encantada de que alguien hubiera estado espiando la llamada por la línea compartida. Entonces la madre de Aya tomó la llamada. Se alegraba de oír hablar a Aya y se preguntaba qué le había hecho reír. Así fue como 3 personas, Aya, su madre y su vecina, empezaron a participar en el estudio bíblico de Liu Bob. Unas semanas más tarde, un hombre se unió a la llamada. «Disculpa», dijo, interrumpiendo el estudio bíblico un día. «He estado escuchando tu conversación. Es muy interesante». Se presentó como un líder de otra denominación cristiana. Ahora, Liu Bob tenía a 4 personas tomando estudios bíblicos. Al cabo de un tiempo, Aya entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Sus ataques epilépticos cesaron y hoy es una fiel adventista. Liu Bob alabó a Dios por la oportunidad de testificar por teléfono. Ella está muy agradecida a Dios por el don que le ha concedido de servir a la gente, especialmente a los desconocidos por teléfono, dijo. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de influencia que ayudará a las familias a conocer a Dios en Ereván, Armenia, donde vive Liu Bob. Bendiciones. Señor. Han visto qué evento tan curioso, ¿no? Ella se animó a hacer llamadas al azar, tratando de contactar personas en su país. Y mira cómo tuvo fruto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo la bendijo en esta hazaña. Yo tengo que decir que ella fue muy valiente en tratar de contactar, ¿verdad?, con personas que no conocía, pero produjo fruto y hubo bendición. Así que oremos por la división euroasiática y el país de Armenia. Y recordemos nuestra ofrenda especial de 10º, junio 29, para ayudar a las misiones, ¿verdad? Dios mediante. Les comento a manera de introducción del tema de hoy, una luz desde el santuario, que Dios hizo un santuario o tabernáculo para Él morar entre el pueblo. Ese era el deseo de Dios, de su pueblo escogido, que tanto amaba. Necesitó de una edificación física donde pudiera estar presente todo el tiempo. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 25:8, Dios decidió estar cerca de ellos, estando de manera permanente en el santuario. El Señor le dijo a Moisés, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Gloria al Señor. Es hermoso ver que en el santuario es más bien como diseñado como un libro de texto que enseñaba de manera ilustrada el plan de salvación. Y hermanos, es hermoso ver cómo cada pieza tiene un simbolismo y un mensaje tan profundo que es digno de exhortar a todos. Vayan y estudien el santuario, el porqué de las piezas, hasta los materiales de los que están hechos las piezas tienen un significado especial. Totalmente. Es hermoso realmente. Ahorita yo estaba pensando en esto y yo pensaba, es hermoso que la palabra de Dios me dice a mí que el plan de salvación se trazó desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes. Y me pongo a pensar también, el Señor tiene el santuario original en el cielo. O sea que en el cielo hay un simbolismo del plan de salvación de nosotros, desde antes de habernos creado. Allá en el cielo habrá un altar, habrá una mesa de preposición, todo el simbolismo de lo que es Jesucristo y su amor que vino a derramar a la humanidad estaba en el cielo ya. Y miren qué amor tan grande de tener partes en el cielo que les recordaran la obra que harían con la humanidad y venir a querer que se replicara aquí en la tierra. Hermoso, sencillamente hermoso.
Así que el estudio del santuario también clarificaba el significado de lo que se realizaba allí y arroja luz sobre el ministerio celestial de Cristo Jesús en este momento. Eso lo vamos a estar viendo. Así que el santuario terrenal era un modelo del santuario celestial, podemos determinar. Ha existido y existe aún en el cielo este santuario. Sigue diciendo aquí el comentario hermoso de que por lo tanto podemos declarar que existe un templo, un santuario en el cielo y podemos encontrar evidencias en la palabra de Dios. Número 1, en el Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, gloria al Señor. Así que asocia el templo con el trono y expresa que este templo y trono están en el cielo. Gloria al Señor. Segunda evidencia, a Juan también se le mostró el santuario celestial, ¿verdad? En el tiempo de las visiones en el libro de Apocalipsis. Así que vimos allí en Apocalipsis 11:19, dice lo siguiente: entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de la alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Así que el santuario está en el cielo, y la realidad de la existencia de ese santuario celestial se puede palpar y se puede ver en la palabra de Dios. Número 3, en la lectura bíblica donde estuvimos viendo Hebreos 8:2, dice que Cristo es el ministro de este santuario. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios también que este es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y que no lo levantó el hombre. Gloria a Dios. Así que implica la superioridad del santuario celestial en relación con el terrenal. Y tenemos que saber que después de la muerte de Jesucristo en la cruz, el servicio del santuario terrenal caducó. Lo podemos encontrar en Mateo 27:51, abriendo el camino para su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Aleluya. Entonces, ¿qué se hacía en el santuario terrenal y qué se hace ahora mismo en el celestial? Les tengo un pequeño video, una narración de cómo era que pasaban las cosas en el santuario. Vamos a verlo a continuación. Vamos a introducirnos a lo que era el santuario. El pueblo de Israel moraba alrededor y el santuario era el centro de este lugar. El altar de bronce. El bronce significa la humanidad de Cristo Jesús, y el sacrificio que ocurría ayer era la representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos el lavacro o la fuente, también era de bronce y también representa a Cristo Jesús, el agua viva que limpia. Todos los materiales eran exquisitos dentro del santuario, todo era de oro, reflejaba la luz del candelabro, la mesa de la proposición con los panes, 12 panes, uno por cada tribu de Israel, y nos recuerda que el Dios Jesús es el pan de vida. El altar del incienso que representa las oraciones de intercesión por el pueblo, y en el Santísimo la arca de alianza o el pacto con la vara de Aarón, los mandamientos y el comer de maná. Los mandamientos de Dios eternos, justos, buenos, adoración a Dios y amor al hombre. Hoy en día nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros en el cielo. La ley nos señala el pecado, pero el Señor Jesús presenta su sacrificio perfecto. Los pecados son perdonados. Gloria al Señor. Ser limpios. Así nos ayuda el Señor desde su santo lugar. Gloria al Señor. Me encantó ver esto, ¿verdad? Por limitación de tiempo pudiéramos hablar muchísimo más del santuario, pero esto es lo que podemos presentar ahora. Entonces tengo que hablarles un poquito más sobre lo que es la intercesión. ¿Cuál es el propósito de la intercesión? ¿Por qué Jesucristo tiene que interceder por mí en el santuario celestial? Y Él lo hace
Primero obtenemos el perdón de los pecados. Venimos a ser limpios como nieve, dice la palabra de Dios. Número 2. Así el Señor nos rescata de las garras del enemigo, porque el enemigo, Satanás, está constantemente acusándonos frente de Dios. Y acosándonos, eso es así. Pero el Señor en su gran misericordia también nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Nos ayuda a vencer, nos ayuda a ser fuertes en medio de la prueba. Todo esto se obra a través de la intercesión en el santuario celestial. Tengo la siguiente lectura para darles, ¿verdad? Antes que entremos a la discusión del estudio de la palabra. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 543, y dice lo siguiente. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados para siempre del pueblo. Y hermanos, esto era así, lo relata la palabra en el libro de Levítico, ¿okay? Sobre el día de expiación. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, debemos afligir nuestras almas ante Dios en humillación, en verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados y nuestras faltas. Y el Señor obrará a través de la intercesión y se obrará en nosotros el perdón de nuestros pecados. Es hermoso y es muy importante. Así que veremos entonces a continuación, ahora a través del repaso de la lección, la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie para poder entrar en este estudio. Oramos. Bendito Padre nuestro Dios, en esta hora, Padre, queremos abrir tu palabra santa. Y es por medio del Espíritu Santo que la estudiaremos, que la comprenderemos, que la aprenderemos y que la llevaremos en nuestro corazón y en nuestras vidas de manera práctica, Padre. En ti confiamos en que así lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en la discusión hasta las 10:30. Gracias. Hola, mi amigo querido, nuevamente aquí por la voluntad de Dios, solamente por la soberana voluntad de Dios, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a responder la pregunta que me hizo un conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice, pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, tres capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia. Trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de ese texto bíblico. A veces nosotros para cumplir una tarea leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No, la lectura de la Biblia no es así.
Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el Santuario. Voy a hacer una pequeña introducción porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba y era el año 457 antes de Cristo. De ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios, pero ahora sin preconceptos, sin colocar opiniones personales. Comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los Hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra. Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo. En ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario. Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año, en el santuario de Israel en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento. Era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en un lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de la expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto. Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría
el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio. Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo. ¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo, a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio. Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados. Todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto. El juez está sentado en su trono determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no?
En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. Lo vas a salvar a ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté y ahora está justificado por mí. Ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia. Él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente. Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres, Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Me gusta esta última expresión, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? Un día aquí, otro día allá, un día allá, otro día aquí. Un día no sabemos para dónde ir. Caímos, levantamos, no sabemos qué es la vida. El Señor, Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice, nuestro abogado es Jesús, nuestro sacerdote es Jesús, nuestro intermediario es Jesús. Y si colocamos nuestra esperanza de salvación en Él, no en nuestro buen comportamiento, entonces eso nos va a mantener seguros, sin fluctuar. No un día aquí, otro día allá, seguros, porque Él nos ama. Oh, querido, tú eres el ser humano más amado por el Señor Jesucristo. No mires tu vida, mira el amor del Señor Jesucristo.
No confíes en tu conducta, confía en el Señor Jesucristo. Él te ama. Y haciendo un resumen de la lección toda de esta semana, los primeros pioneros dirigidos por Guillermo Miller pensaron que el 22 de octubre venía Jesús, pero no venía. Nunca dijo que vendría. Pero en esa fecha comenzaba el juicio investigador, la purificación del santuario. Jesús iniciaba su ministerio de intercesión. En esa misma fecha Dios levantó un pueblo en esta tierra para anunciar el Evangelio eterno en el marco del juicio investigador. En este momento todos estamos siendo juzgados, pero no tenemos que tener miedo, porque nuestro abogado es Jesús. Tenemos que confiar en Él y colocar en Él la esperanza de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, querido. Enfrenta esta nueva semana sin temor, sin espíritu de derrota. Levanta los ojos, tú eres precioso a los hijos de Dios. Toca las puertas si tienes que tocar. Haz lo que tengas que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Muy bien, estamos listos para concluir. Le doy las gracias a los maestros por una discusión maravillosa del tema del santuario como lo tuvimos el día de hoy. Después de todo este estudio podemos llegar a la siguiente conclusión, de que realmente y activamente existe un santuario celestial en donde, número 2, nuestro Señor Cristo Jesús es el sumo sacerdote del mismo e intercede por su pueblo allí activamente. Gloria al Señor. Así que vamos a estar de pie para darle conclusión a la escuela sabática en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos y aún por tu Espíritu Santo, estás aquí en la tierra y en cada uno de nosotros. Alabado, glorificado sea tu nombre en esta hora, Padre. Te queremos dar las gracias por un plan de salvación tan hermoso, por toda la ilustración hermosa, preciosa que podemos encontrar en el santuario terrenal y que activamente estamos siendo objetos de este servicio a través del santuario celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder absorber esta enseñanza, a entender que estamos viviendo en el día de expiación y poder de manera consciente y práctica estar listos para tu segunda venida, Dios. Gracias por tu amor y bondades. Sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Esta mañana tenemos un evento que para nuestra iglesia siempre es especial, y es cuando a una familia llega un nuevo miembro y reconocen que es un don de Dios y por lo tanto lo traen para ser presentado. Así que hoy es ese día donde la familia Torres Castro vienen ante el altar de Dios a presentar a su pequeña. Voy a invitar a Dan Yari y a Héctor y a Daniela Sofía que me acompañen acá al frente, por favor. Mientras ellos vienen aquí al frente, les invito a buscar en la palabra de Dios el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2. El capítulo 2, y en el versículo 21 encontramos la siguiente declaración. Dice que cumplidos los días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue presentado en el santuario terrenal esa mañana, Héctor y Danyari vienen esta mañana también a presentar a Daniela delante del Señor. ¿Qué significa presentarla delante del Señor? El Salmo 137 nos dice que herencia de Jehová son los hijos, y de gran estima el fruto del vientre. ¿Por qué surge esta práctica de presentar a los niños o de reconocer que son un don de Dios? Porque cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto, el ángel de la muerte iba a pasar y todo primogénito, ¿qué cosa? Iba a morir, a menos que hubiese sangre en el marco de la puerta. Y entonces de ahí se establece de que todo aquel que abre matriz será dedicado a Dios. Danyari y Héctor reconocen que Daniela es un don de Dios, pero también reconocen que al ser un don de Dios, asumimos una responsabilidad delante de Él, y una responsabilidad que, gracias a Dios, Él nos ha prometido asistir y dirigir en esta empresa de educar a nuestros hijos. La Biblia nos habla de una mujer que anhelaba un hijo con todo su corazón, y dice que cada vez que su esposo, que era levita, descendía al templo a ofrecer el sacrificio, cuando le tocaba el oficiar, ella aprovechaba la oportunidad para derramar su alma delante del Señor. Eso se encuentra registrado en el libro primero de Samuel, en el capítulo 1. Y esta mujer, llamada Ana en la historia, dice que le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y así lo hizo. Dios le concedió su oración. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de el pacto que hace esta mujer con Dios? Es que la vida de la iglesia o la vida religiosa del pueblo en ese momento no estaba en su mejor momento, ¿saben? Elí había cometido el error de permitir que sus hijos hicieran cosas bien atroces en el santuario. Sin embargo, esto no previno a Ana de cumplir con su promesa. Y dice que cuando fue destetado, llegó y lo entregó. Y Dios usó a este niño maravillosamente. Así que Dios tiene un plan para Daniela. Y ese plan es ejecutado en la medida en que nosotros estamos dispuestos a colaborar con Dios en la obra de la salvación de nuestros hijos. El capítulo 6 de Deuteronomio, los versículos 6 y 7 dicen: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y hablarás de ellas a tus hijos, y las escribirás en los postes de tus puertas, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiere decir que la obra de edificación del carácter nuestro y de nuestros hijos es una obra permanente, es una tarea de todos los días, es un asunto de comunión permanente con Dios. Hoy Daniela Sofía es presentada delante del Señor, y Héctor y Danyari, reconociendo esa bendición, también hacen un pacto con Dios de que esas palabras, ¿cuáles son esas palabras?
estas palabras estarán sobre su corazón y hablarán de ellas en toda oportunidad que tengan, especialmente ahora que esas mentes absorben todo, absorben de una manera increíble. Así que están los abuelos aquí, ¿verdad? Yo voy a invitar a los abuelos a que pasen acá al frente. Mamá de tu papá. Además. También me dicen que está aquí la mamá de Mireya. Vamos a pedirle que venga acá al frente. Porque yo no sé qué ustedes piensen, pero en la crianza de un hijo, el apoyo que hay alrededor juega un papel muy importante. No es trabajo de una persona, es trabajo de un equipo. Así que hoy estamos aquí y en este momento, si no es muy huraña Daniela, la voy a tomar en brazos, vamos a arrodillarnos y vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a orar para que Dios también bendiga a estos padres. Vamos de rodillas aquellos que puedan, los que no pueden permanecer en pie. Poderoso Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta bendición que has dado a Héctor y a Danyari en la vida de Daniela. Pedimos, oh Dios, que tú la sigas dirigiendo. Que tu Padre Celestial logres que de ella se diga como se hizo de tu Hijo Jesucristo, que crecía cada día en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Hoy Danyari y Héctor, reconociendo que son una herencia tuya y aceptando las instrucciones dadas en tu palabra, vienen ante tu altar, oh Dios, para presentar delante de ti a Daniela, para pedir y agradecer tu bendición y para solicitar, oh Padre Celestial, que tú les des sabiduría a ellos, que ellos puedan contribuir con tu Espíritu Santo en una vida que honre tu nombre. Bendice a Héctor y a Danyari, oh Dios. Dirígelos y permite, Padre Celestial, que tu palabra sea su fuente de sabiduría, de consejo, de consuelo y de esperanza. Y que esas mismas convicciones que hay en el corazón de ellos puedan ser transmitidas a la siguiente generación. Gracias, oh Dios, porque Danyari y Héctor están hoy aquí, por el trabajo que sus padres también hicieron con ellos, estando aquí presentes también. Pido tu bendición para cada uno de ellos y que permitas que este equipo de trabajo, esta red de apoyo que tú has proporcionado a Daniela, puedan ser su fortaleza, puedan ser su refugio y puedan visiblemente dirigirles a ti, que eres la fuente de vida y de todo conocimiento. La ponemos en tus manos, oh Dios, y pedimos que la bendigas y la guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ella, que tú tengas de ella misericordia, oh Dios, y pongas en ella paz. En el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos tendremos una alabanza para reafirmar esta bendición que acabamos de pedir. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Cantamos, iglesia. Amén. Amén. Amén.
Por este medio se certifica que Daniela Sofía Torres Castro, hija de Héctor Torres de Jesús y Danyari Castro Monje, nacida en San Juan el día 13 de septiembre del 2023, fue presentada al Señor siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y afirmando las palabras de Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Con este acto los padres se comprometen a cuidar a esta niña y guiarla espiritualmente hasta que ella por sí misma reciba a Cristo como su Salvador y Señor personal. Expedido en la Iglesia Adventista de Trujillo Alto, 25 de mayo del 2024. Y hoy quiero pedir a nuestra directora de Ministerio Infantil que pase aquí al frente, porque tengo el privilegio de presentarle al miembro más joven de nuestra escuela sabática de la Iglesia de Trujillo Alto, Daniela Sofía. Tenemos un regalito para ella y queremos decirle, claro que sí, amén. Queremos decirle que al igual que su familia, al igual que ustedes, la iglesia también se compromete para participar y contribuir en la edificación espiritual de Daniela. Tan es así que nuestra iglesia prepara materiales desde cuna hasta que lleguemos al cielo. Todas las etapas de la vida están cubiertas para contribuir con el discipulado de nuestros niños. Ya escuchaste a nuestra directora. Es bienvenida Daniela aquí siempre y trabajamos para que la iglesia sea un lugar seguro para nuestros hijos. Dios les bendiga. Muchas felicidades a los padres y Dios te bendiga, Daniela. ¿Cuántos le damos la bienvenida a Daniela? Pueden pasar. Gracias.